Que la bendición de nuestro Señor Jesús sea contigo. Somos tus hermanos del Amanecer de la Esperanza, quienes ruegan al Dios Todopoderoso que prepare tu corazón para escuchar este mensaje de consuelo y edificación que reproducimos a continuación en la voz del pastor Francisco Sánchez. Vamos a 1 de Samuel capítulo 3. Voy a leer algunos versículos ahí, lo que Dios puso en mi corazón. Y entonces, una vez que logremos enfocar bien lo que queremos decir, lo decimos y ya. 1 de Samuel capítulo 3. Dice así, en el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Voy a repetir el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en este día, la adoración, los cánticos, las alabanzas. Gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos ahora que nos ministres con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, yo leí aquí del versículo 1 al 10. Este pasaje es conocido de todos ustedes, todos aquellos que leen la palabra de Dios. Y se ha predicado mucho acerca, por ejemplo, de Samuel, que fue el último de los jueces de Israel. Dios levantó un pueblo, estuvo esclavo por 430 años, después Dios manda a Moisés a libertarlo, Moisés sale con el pueblo, Moisés después en el camino muere, se levanta Josué, Dios toma a Josué para introducir al pueblo. Josué introduce al pueblo, lo cruza, comienza a repartir la tierra. Después dice que Josué más la generación de Josué murieron. Dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Comenzaron a hacer lo que querían y Dios lo entregó a cautiverio. Ese es el tiempo de los jueces. Por cuanto no obedecían a Dios, pues venía cautiverio en la vida de ellos. Entonces, pues clamaban a Dios cuando estaban oprimidos y Dios en su misericordia levantaba a un juez, levantaba a un hombre como un libertador. Y durante ese juez estaba funcionando y estaba vivo, Dios libertaba al pueblo de sus opresores. Pero dice que cuando el juez moría, volvían otra vez a lo mismo, a hacer lo que querían. Y volvían otra vez a ser oprimidos de nuevo. Entonces, Samuel fue el último de esos jueces. Después de Samuel, ustedes saben que pidieron rey. El caso es que la situación que estaba pasando aquí en el libro de Samuel es
que se había menospreciado la ofrenda de Jehová. Los hijos de Elí, que era el sacerdote de turno, hacían lo que querían, hacían lo que le venía en gana, daban mal ejemplo, dormían con las mujeres que estaban en el templo, era un desastre. Dice que Elí parece que no llamó la atención a sus hijos, porque Jehová lo dice, aunque se ve él llamándole la atención, Jehová le llamó la atención a Elí, porque prefirió a sus hijos antes que a Jehová. El pecado más grande de los hijos de Elí era que el pueblo menospreciaba la ofrenda de Jehová. No solamente ellos eran livianos y ellos eran pecadores, sino que ellos hacían pecar al pueblo también. Ahí estaba el problema grave. Entonces, pues Dios determinó quitar a Elí del sacerdocio. ¿Verdad? Este libro comienza primeramente, yo le estoy haciendo un recuento, pero este libro comienza hablando de cómo la mamá de Samuel pues no tenía hijo y lloraba para que Dios le diera un hijo, y Dios le escuchó la oración y le dio a Samuel, y ella se propuso entregarlo. Entonces Samuel desde pequeño sirvió en el templo, aprendió el sacerdocio con Elí. ¿Cómo dije? Aprendió el sacerdocio con Elí. Por donde quiera la Biblia enseña eso, que hay que sentarse a conocer de Dios y usted tiene que ser enseñado. Eso de que llegué, que yo lo sé todo. Entonces, este Samuel, Dios lo permitió, ¿verdad? En su soberanía, que lo entregaran ahí a Elí. Con Elí fue aprendiendo, fue creciendo, pero Dios había determinado quitar a Elí. Ahora, yo le estoy haciendo este recuento a ustedes para que tengamos un contexto bíblico, lo que estamos hablando. Pero lo que yo quiero tratarles es algo que se lo voy a decir de frente y de breve, es que Samuel no conocía la voz de Dios y estaba en el templo. No sabía, no conocía la voz de Dios. Y estaba dentro del templo y cerca del arca, que era la presencia. Samuel estaba en la presencia, en el templo, y cuando Dios hablaba no lo escuchaba. Entonces ahora se dan cuenta que ese mensaje yo lo traje desde mi casa y sin querer lo apliqué ahorita. ¿Me entiendes? Él estaba adentro. Entonces, cuando Dios llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, él dijo, heme aquí, y salió corriendo donde el sumo sacerdote. Pero si ustedes leen conmigo aquí, primeramente en ese capítulo 3, que ustedes lo tienen ahí, porque tienen la Biblia abierta, ¿verdad que sí? Capítulo 3, en el versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué escaseaba en aquellos días? La palabra de Dios. Déjeme decirle con toda autoridad, la palabra de Dios escasea mucho en estos días. Con todo lo que usted ve, que la iglesia, bienaventurada la iglesia donde Dios habla. Donde los profetas no hablan en presunción. Bienaventurado el pueblo, donde la profecía no es un disparate. O que fulano se levantó con un pensamiento hoy, lo trajo de su casa y de pronto lo va a decir en la iglesia, o buscar la ocasión para decir algo que a mí me está molestando, pero yo lo voy a decir delante de todo y me visto de profeta. A veces no con mala intención, es inmadurez. Pero tantas cosas que se presta el ministerio profético, cuando no es bien usado y Dios está gobernando una iglesia, se presta para muchísimas cosas malas. De hecho, hay ambientes donde no aceptan la profecía por eso. Porque han visto tanto desafuero en la profecía, que dicen, aquí no profetiza nadie. Porque una profecía maldicha divide la iglesia. Sí, claro. Entonces, los pastores se cuidan de eso. Pero yo he aprendido que cuando Dios está entronado en un lugar, controla a los profetas. Pero da conocimiento de su voz y de su palabra, para cuando viene una palabra que no es la de él, poderla frenar y decir, hey, aquí conocemos a Dios y su palabra. Entonces dice que la palabra de Dios escaseaba. Entonces el asunto no es hablar mucho en una iglesia, es que Dios hable. Una cosa son nuestras palabras y otra cosa son las palabras de Dios. Porque no es que no se habla, pero cuando se habla de la palabra de Dios, no se está hablando de tu palabra ni de la mía. Por ejemplo, en un lugar pueden haber muchas ideas, o simplemente muchas ideas, pero ninguna son de Dios. Pero se implementan muchas ideas. Lo único que se implementan las ideas mías y las tuyas, pero no la de Él.
Entonces, cuando se hablan de las ideas de Dios y de la palabra de Dios, se habla de algo exclusivo. Dice que en ese tiempo escaseaba eso, no había visión. Pero eso no era que estaban mudos. Se decían un montón de cosas, pero Dios no estaba en lo que decían. Era un tiempo muy triste y estaba basado en el descuido del altar, en el descuido espiritual, en la falta de devoción, en la falta de entrega de los sacerdotes. El sacerdocio se había dañado. Entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Recogió su palabra. Porque las perlas no se echan a los cerdos, dice la Biblia, sino a los hijos. Dios, su palabra no la va a tirar en tierra. Entonces había un ambiente muy triste. Cuando yo usé la profecía, es bueno que usted sepa que Dios solamente no habla por profecía. Dios habla por visión y por sueños también. O sea que no solamente profecía, Dios habla por visión, Dios habla por sueños. Y cuántas cosas Dios nos dice. De hecho, nosotros mismos nos hemos regido de esa manera. Usamos los dones de los hermanos, los sueños, y los acumulamos, y cuando viene a ver tenemos muchas confirmaciones de la voluntad de Dios. Pero dice que eso escaseaba, y en otras palabras, los sueños que pudieran haber en ese tiempo era porque o la persona se acostó muy llena o tenía hambre, cualquier cosa, pero menos era un sueño. Escaseaba ese ambiente. Ustedes saben que hay, para mí, eso lo digo yo, sabiendo que Jehová tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, hay escasez de lo que es la verdadera y pura palabra de Dios en un ambiente de Dios. Hay escasez. En este tiempo había escasez. Es increíble un Dios que dirigió a Israel en el desierto, de la forma que lo dirigió, con milagros, con portentos, con señales, con confirmaciones. Dice que en este tiempo no se escuchaba la voz de Dios. Muy triste, porque cuando la voz de Dios no se escucha, el pueblo se desencarrila. Ustedes sabían que cuando la voz de Dios no traza en nosotros una dirección, aparece otro que habla. Y cuando viene a ver estamos caminando en sentido contrario. Aunque Dios habla a través de su palabra. Dice que Dios habló a través de su Hijo ahora, hablando del Nuevo Testamento. Y habla a través de su palabra. Por eso tenemos que estar asidos a la palabra de Dios. Pero, también le digo, hay tantos intérpretes ahora. Porque ese es el problema. Usted ve los judíos que tienen un montón de intérpretes. Tienen la Torá, pero cada uno lo interpreta. Y hay libros de las interpretaciones de los rabinos. Pues ahora no son rabinos, ahora son muchos en el ministerio que tienen su forma de enfatizar la palabra y de enfocarla. Y aunque no cambia la doctrina, pero los enfoques son diferentes, entonces eso hace que uno se separe también. Pero cuando el Espíritu Santo está reinando y habla en una iglesia, hay una recta interpretación de la palabra. Y el Espíritu Santo nos guía a decir lo que realmente Él quiere decir en ese versículo. Dios nos ayuda en esto. El asunto es que aunque tenemos la palabra, ¿cuántos no la han torcido? La misma palabra, no la Biblia la torce, sino la interpretación. ¿Me está siguiendo? Cuando una vez usted estaba mirando un versículo que visto de la forma que le dijeron, dice otra cosa. Bueno, todo este problema que estaba aquí estaba basado en el descuido, en el rejuego en que habían hecho pecar al pueblo. Bueno, el punto era que escaseaba. Dice aquí que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice que Samuel estaba durmiendo. Y ahí viene la situación de que Dios había determinado que Samuel fuera el hombre que sustituyera a Elí. Y lo llama. Entonces lo que quería leer era esto. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo, hermano. En el templo. Había crecido en el templo. ¿Oyeron? Tenía años allá adentro. ¿Dónde estaba el arca de Dios? El arca tipificaba la presencia de Dios. Estaba en el templo, había crecido, estaba cerca de la Chiquiná, del arca de Dios donde se manifestaba la presencia, y dice que no conocía la voz de Dios. Tremendo eso.
Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí. Bueno, el punto es que ya leímos eso. Y dice en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces tenemos una persona que está en la iglesia, que está en el templo, que está ahí en la manifestación de la presencia y no distingue la voz de Dios. Claro, dice aquí que él fue donde Elí varias veces. Y entonces Elí, como sacerdote, como hombre con años con Dios, como hombre entrenado por Dios en el lugar santísimo, pues le dio la instrucción a Samuel. Le dijo, mira, si te vuelve a llamar, respóndele esto porque es Jehová. Una vez estudiamos de que gloria a Dios a aquellos que se sujeten, que respetan las canas en Dios. Las canas en Dios no son las físicas, sí, canas, sino los años en Dios. Hay gente que no le importa eso, hay gente que agarra a un ministro de años en Dios y barre el piso con él porque no le ha amanecido Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en lo natural, a mí me criaron con respeto a las gentes mayores. Cuando digo de gente mayores, no estoy hablando de gente ni de tercera edad. Mayor para mí era una persona, yo era un muchacho y el que ya... Un joven de 24 años que estuviera trabajando, formado, era una persona mayor para mí. Así que cuando hablamos de mayor, no estamos hablando de un viejito cayéndose ni nada de eso. Respetar la edad. Respetaba a los vecinos, así. Yo fui criado así, quizás muchos de ustedes también. No como se ven las cosas ahora, que ahora tristemente, al menos en este estado, donde estamos nosotros, aquí los muchachos les faltan el respeto a la autoridad. Te miran de una manera, te desafían. Yo no vi eso donde yo crecí, sino un respeto hacia las personas. Porque siempre entendíamos que tenían más experiencia con nosotros que sabíamos. Entonces en el mundo de Dios es así. Los años en el ministerio hay que respetarlo, hermano. Eso no es que se me reveló y acabar con medio mundo. Eso es terrible. Entonces este muchacho fue y le preguntó. Pero lo que yo quiero enfocar ahora es que estaba en el templo. Tenía años ahí y no discernía la voz de Dios. Tuvo otro que instruirle y decirle, mira, Dios habla. Y muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos años en la iglesia, nos creemos que estamos por las nubes ya y no sabemos ni sabemos cuando Dios habla. Ni sabemos hacer una correlación de la conducta de Dios en la iglesia. Ni sabemos unir una cosa con la otra. Entonces nos llamamos maestros y queremos enseñar a otro. ¿Lo siguen conmigo, hermano? Esta palabra es buena, hermano. Nos llamamos maestros porque decimos un mensaje, porque traemos una palabra. Cualquiera puede traer un mensaje un día, hermano. Una predicación y ministrar, porque es la palabra de Dios. El hecho de que usted predique un día un mensaje bonito no significa que usted está por las nubes. No, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios es como esas semillitas que vi yo en mi país de origen, que algunas caían en los postes de luz. Allá arribota, hermano. Y veía yo una matita allá arriba. Y decía, pero ¿cómo es posible que esa mata esté creciendo? Porque esa semilla tiene vida. Y como ese polen salió y el viento llevó tierra y acumuló un poquito de tierra por allá, ahí cayó una semillita y ahí nació. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Cuando la usa quien la use pasa algo. Porque la palabra tiene potencia de Dios. En el nombre de Jesús. Así es que eso no se evalúa. El asunto es que estaba en el templo y todo y no discernía. Tuvo el sacerdote de años que decirle, mira, así, así. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros. Y es muy importante conocer la voz de Dios, porque la palabra de Dios que da dirección a una iglesia. Cuando hablo de la palabra de Dios, no solamente la palabra predicada, que Dios habla a través de la palabra predicada, pero a veces Dios se levanta, deja ver su voluntad, porque yo creo que Dios tiene un candelero en cada iglesia, y un candelero es la utilidad, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, Samuel no conocía eso. Algo que es primordial en una persona. Después Dios se lo enseñó a Samuel. Quiere decir que no basta que tengamos muchos años en la iglesia, ni conozcamos todos los versículos y no conocemos la voz de Dios. No sabemos cuando Dios habla, qué es lo que Dios quiere. ¿Me están siguiendo?
Voy a dejar ese punto ahí porque no vamos a durar mucho hoy. Ahora voy a saltar a otro lugar, a otras personas que oyeron la voz de Dios y no la discernieron tampoco y estaban ahí. Es bueno que usted sepa que si hay algo que a mí me demanda, yo le iba a decir que me quebranta, bueno, ¿cómo te diría? Me hace definirme bien, me pone celoso de la voluntad de Dios cuando oigo su voz. Cuando yo oigo la voz de Dios en algo, o su criterio en algo, y me apego a eso, mire hermano, no me quita nadie. Yo me amarro como al palo mayor del barco, ahí que vengan todas las tempestades, porque yo sé que no me voy a hundir, ni me voy a ahogar. Entonces por eso es bueno oír la voz de Dios. Discernir la palabra de Dios, la voz de Dios, el llamado de Dios, para estar firme cuando venga la tempestad. Ok, ponga algo en su Biblia ahí. Y vamos a otra cita que tengo. Vamos a Hechos capítulo 22. Acuérdense que Samuel estaba en el templo, había crecido en el templo en la presencia. Y Dios hablaba y no sabía si era el sacerdote o era Dios. Ay, ay, ay. No sabía si era Elí o era Dios que estaba hablando. Eso me hace de todo en mi corazón. No sabía discernir cuando Dios hablaba. O si era el sacerdote o era Dios. La voz le parecía la misma. Eso es triste. No sabía separar la humanidad del sacerdote con la palabra de Dios. Aquí está hablando de la conversión del apóstol Pablo. Ya lo tienen, Hechos capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí viene el 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahí estaba otro ejemplo de personas que estaban con Pablo, se oyó la voz de Dios, vino un estruendo, estuvieron en el momento de la manifestación y no escucharon nada. No la oyeron, no la conocían, no la entendieron. Usted puede decir: bueno, era que esos hombres que iban ahí eran hombres malos, pecadores. Yo lo que te estoy mostrando es que Dios habló ahí y hubo uno que entendió y otro que no. Pablo entendió lo que le decía la voz. Los otros creyeron que era un trueno. Vieron la luz pero se espantaron, no sabían lo que estaba pasando allí. No discernieron que la voz venía del cielo, que era el Dios vivo que estaba hablando, surcando los aires con su voz. Y estaban con Pablo, hermano, y no conocieron la voz de Dios. Yo estoy bien orando, cargado y preocupado con este detalle para con nosotros como iglesia y toda iglesia que esté escuchando esta palabra, porque tenemos que pedirle a Dios poder discernir su voz en la iglesia. Porque la palabra de Dios es que nos da dirección a nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo como Moisés. Cuando Moisés dice que Eldad y otros más que no me acuerdo el nombre, profetizaron en el campamento. Vino Josué y le dijo: Moisés, padre mío, están profetizando en el campamento, prohíbeselo. Dijo Moisés: no, mi hijo, ojalá todos profeticen aquí. Yo no quiero solamente yo tener la responsabilidad
de oír la voz de Dios y conocerla. Yo quiero que ustedes la conozcan. Porque si ustedes oyen lo mismo que yo oigo, nunca va a haber aquí discrepancia en lo que Dios quiere. Vamos a estar muy fáciles, las reuniones van a ser muy fáciles. No voy a tener que explicar mucho, sino decir quiénes oyeron la voz de Dios. Yo ya no hay que decir nada. Porque yo escuché lo mismo que tú escuchaste. Pero ¿qué pasa? Cuando no sucede esto, tú dices, yo escuché la voz. No, yo lo escuché fue un trueno. No, eso fue un trueno. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, yo escuché un trueno fue. Ese día yo vi como tronó ese lugar. ¿Qué voz que tú me estás hablando? No, ese día fuiste tú que hablaste. ¿Cómo? Pero fue Dios. No, fuiste tú. Esto que yo le estoy diciendo, se oye sencillo. Parece nada. Pero se da el caso que podemos estar en la iglesia, tener mucho tiempo acá adentro y no entender ni discernir la voz de Dios. Atribuirle a los hombres lo que es de Dios. Yo le oro al Señor porque el amanecer de la esperanza como iglesia es una iglesia como cualquier otra. Pero Dios ha enfatizado mucho en lo que es su voz. Conocedores de su voz. Y en este pueblo que Dios está levantando en esta área de Queens, no va a ser diferente. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un jubileo y había un ambiente tan lindo, precioso allí. Y llegó alguien confundido y vino a dañar aquel ambiente. Y dijo, yo soy apóstol. Y yo vine a poner esto en orden y vino con un montón de cosas a dañar aquel ambiente. Yo me acuerdo que se pararon ministros poderosos, conocedores de la voz de Dios. Le dijeron, nosotros conocemos a Dios aquí su voz. Así que eso está fuera de orden. Qué lindo, ¿eh? En un pueblo que se quebranta. Dios sabe lo que estoy diciendo. No es un pueblo que tapa la boca a los profetas. Necesitamos conocer la voz de Dios. Eso nos preserva de, ¿sabe qué? De divisiones, nos preserva de confusiones. Porque cuando un pueblo quiere honrar a Dios, obedece su voz. Y a veces la voz de Dios no viene solamente a través del pastor que predica, viene a través de uno de ustedes, que levanta una palabra, que el Espíritu da testimonio y la confirma. A veces viene de una visión de un niño. A veces viene por la confirmación de 4 hermanos que en diferentes lugares dijeron lo mismo. O se soñaron lo mismo. Y Dios da dirección a su pueblo. Pero eso, el conocer la voz de Dios no está basado en tener mucho tiempo dentro de la iglesia. Se lo digo. Antes se creía así, no, yo tengo tantos años en el ministerio, yo merezco esto. Hay personas que dicen, yo tengo 20 años en el ministerio, yo tengo 10 años en esa iglesia, yo debería ser un diácono ya. No, hermano, eso no está basado en años. Sino primeramente en el llamado de Dios y en el cultivar su voluntad. Usted puede tener 20 años en la iglesia, pero son 20 años, uno repetido 20 veces. No ha pasado nada. Samuel creció, dice que Samuel creció en el conocimiento de Dios. Estuvo sujeto, estuvo aprendiendo con el sacerdote. Pero el punto es lo que yo quiero transmitir, la necesidad de oír la voz de Dios. Nosotros hacemos reuniones acá. Oramos juntos. Dios nos pone de rodillas. Dios habla. Por testimonio que habla, confirma cosas. ¿Cómo es que usted dice? Le decimos, ¿qué pasó allí? No. ¿Y qué predicamos el domingo pasado? Hermano, 1 hora después que están allí en el restaurante. ¿De qué se habló hoy? Señor, eso es triste. ¿Qué dijo Dios hoy? ¿Oyó la palabra profética? ¿Estuvo de acuerdo con el mensaje? Hermano, no se señala usted mismo, solamente usted mírese para adentro y diga, yo soy uno de esos, Señor. Habló Dios, dijo algo, trazó una pauta en el futuro, confirmó algo. Es triste que nosotros, los levitas que estamos acá, que estemos sentados ahí, no entendamos eso. Pero mucho más triste es una persona que está al frente de un pueblo, que no discierne la palabra de Dios, que no sabe aplicarla, que no sabe decir, oh, Jehová nos está guiando por aquí y estamos doblando por allá y nos mete por acá. Hermano, ese es un pueblo que para mí espiritualmente perece, porque lo que nos da la victoria a nosotros es la palabra de Dios.
Ahora, Dios habla y nuestro deber es entenderlo. Porque el que oye, oigan bien, cuando Dios habla, el oír es obedecer. ¿Oyeron ese pensamiento? ¿Quiénes son los que escuchan? Los que obedecen. En otras palabras, el que escucha y no hace nada, para mí es sordo. Pero el que escucha y hace, este oye. Porque escuchar es obedecer. Hay una relación entre el que habla y el que hace. Entonces necesitamos escuchar para hacer. Escuchar para poder ejecutar. Ahora, yo sé que la sordera viene sobre un pueblo cuando se descuida a Dios. Cuando se descuida el sacrificio. Aquí no hacemos sacrificios de animales. Aquí damos una ofrenda de adoración. Y si nosotros mismos descuidamos la ofrenda de adoración que damos nosotros acá y descuidamos a Dios, pues puede ser que nos venga una sordera y ya las profecías no vengan del Espíritu. Ni las visiones que tengamos vengan de parte de Dios. Sino que, como que dice, seamos entregados a la presunción. Pero si cuidamos el ambiente de Dios, si somos temerosos, si tratamos de vivir lo que decimos, entonces la palabra de Dios se oye. ¿Y qué es lo que queremos? Que cuando Él hable, por lo menos 1, 2, 3, 4, escuchemos. Eso va primeramente para los ancianos de esta iglesia. Un anciano de una iglesia que no sabe discernir la voz de Dios, pobre de nosotros. Porque son los llamados a estar al frente de los pueblos, los llamados a dirigir, los llamados a decir, Dios quiere por aquí. Imagínense a un Moisés con 70 ancianos que no escucharan la voz de Dios. Cuando vienen tiempos de rebelión, que los ancianos hacen frente común con la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo no sé, porque yo no lo escuché. Pero hermano, tú no oíste lo que Dios dijo. Yo no sé, yo no me doy cuenta. Óigame, ¿para dónde va este pueblo? Un líder que no discierne la voz de Dios. Supuestamente tiene personas que está dirigiendo. Y cuando viene la confusión se va detrás de los que causan confusión. Y no ha oído la voz de Dios. Es triste. Pues el líder tiene que tener el bombillo bien encendido. Para cuando digamos, hermano, mire, por la gracia de Dios, yo he estado a veces en reuniones donde decimos así. Oyeron la voz de Dios y no hay que explicarla. Wow, hermano, la verdad que eso fue tan claro. No hay que ponerse, ¿tú te acuerdas de aquella? No, es tan claro en eso. He estado a veces con siervos así. No sé, son conocedores. No hay que explicar mucho. Ustedes oyeron lo que dijo. Wow, sí, eso fue algo tremendo. Nos toca hacer eso, hermano. Y eso está confirmado por donde quiera. Y lo que hacen es, búscate el sueño de fulano, el de Perencejo. Pues están claros. Yo confieso que esto es una iglesia así. Una iglesia así, que saben separar lo humano de lo divino. Que los profetas no van a tener que decir, no mire el vaso. No. Si nosotros nunca miramos el vaso, miramos a Dios. Aquí discernimos lo que sale por tu boca. No tu humanidad. Aquí hemos entendido qué es lo que Dios quiere, por dónde nos guía. Amén. Yo tengo una cita que ustedes conocen muchísimo. Yo puedo quedarme un buen rato hablando ahí. Bueno, ¿quiénes son los que ven la luz? Yo puedo decir que son los que siguen las obras. Hay personas que dicen que la voz de Dios son los milagros y las maravillas. Dice, hermano, yo vi a Dios, porque yo vi que pasó esto, se convirtió fulano, Perencejo, se sanó Perencejo. Ok, son manifestaciones. Pero en Israel, en 40 años siempre hubo agua de la peña, nube en el día y columna de fuego en la noche. Sin embargo, dice la Biblia que Dios duró 40 años enojado con Israel. ¿Y cómo era que había milagro del agua? Lo sostuvo a Dios, trajo carne, le dio agua, le dio nube, la nube del día, le dio maná. Sin embargo, dice que estaba enojado. Quiere decir que porque pasen cosas sobrenaturales y los dones fluyan, no necesariamente Dios está contento.
ni estamos haciendo conforme a la voz de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. A esta iglesia te ha traído Dios a ti. Aquí no solamente hacer cosas y desarrollarnos. Dios exige aquí que le conozcan. Y me lo exige a mí. A mí me lo exige como líder. Aquí me lo exige a mí. Porque lo veo trazando su pauta. Quiere decir que eso por manifestaciones y cosas. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Hay mucha gente que están como aquellos que estaban en Hechos de los Apóstoles, que dice que se enojaron aquellos que hacían las estatuillas, ¿se acuerdan? Tenían un negocio, vendían estatuillas de Diana de los Efesios. Cuando llegó Pablo allí en Atenas, Pablo llegó allí y dice, bueno, aquí hay un solo Dios, y comenzó a explicarle a los atenienses y todas esas cosas. Entonces a ellos el negocio de vender estatuillas se cayó, hubo crisis, la gente ya no compraba estatuillas. Entonces ellos se unieron, hicieron un boicot y comenzaron a decir, este Pablo ha venido a quitarle autoridad a Diana de los Efesios. Y se hizo una gran reunión allí, había un montón de gente. Y dice la Biblia que la mayoría de los que estaban allí no sabían por qué estaban allí. Pero estaban metidos ahí en el revolú. Pero estaban ahí, pero no sabían por qué estaban ahí. E ignoraban. Muchas veces en las iglesias llenamos las iglesias y todo, pero lo que vemos, escuchamos es la voz de Dios. No sabemos para dónde vamos ni nada. No, hermano, esto es un pueblo con entendimiento, donde Dios habla y surca los aires y deja de oír su voluntad. Y nos ha enseñado principios para que nos ajustemos a Él. Y entonces andamos en luz, porque la palabra de Dios es lumbrera mi camino. Esto es un pueblo entendido de cuál es la voluntad de Dios. Por eso Dios habla claro, Dios enseña en los ministerios. Dejó los 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. No como Balaán, que sabía que Dios no quería que fuera a maldecir a Israel, y al otro día fue y le preguntó de nuevo. Dígame, pensaba que Dios iba a cambiar. Después lo entregó a una voluntad permisiva y le fue mal. ¿Me están siguiendo? Ya estoy terminando, hermano. Se le va a quedar bien grabado. Y ustedes van a salir aquí diciendo, Señor, yo quiero conocer tu voz. Yo de ahora en adelante, cuando tú hables, voy a estar atento a lo que tú estás diciendo. Y lo voy a relacionar con lo que dijiste en el culto pasado y con a ver dónde está tu confirmación. Y voy a estar de acuerdo con el sacerdote de turno para que los dos, como dicen en inglés, we share wisdom of God. Vamos a compartir el consejo de Dios. Qué lindo, yo entendí, yo entiendo lo que dice el pastor, yo sé por qué habla así, porque yo entiendo por dónde Dios va. Denle un aplauso al Señor, hermano. No un pueblo ignorante de cuál sea la voluntad de Dios. Y cuando digo ignorante, no estoy hablando aquí de la palabra escrita, porque la palabra de Dios enseña. Estoy hablando ignorante del propósito. Usted no viene a llenar una silla ahí por estar ahí, como en el mundo secular o en la iglesia tradicional, que uno iba por, ya fui a la iglesia hoy. Era como un amuleto ir a la iglesia. No, yo tengo que ir temprano porque ya Dios está contento. Ahora voy y me dedico a lo mío, pero ya yo fui. Usted no anda así, ¿verdad que no? Usted viene a la iglesia porque usted conoce a Dios, porque tiene relación con Dios. Porque vino a llenarse de Él, a crecer en el conocimiento de Él, a estar apercibido para dónde vamos, a dónde Dios nos lleva. Dios tiene un propósito con nosotros aquí en esta casa. Es tiempo de estar unidos, de oír la voz de Dios y unirse. Me gusta mucho el pueblo de Israel cuando Moisés terminó su tiempo, le tocó a Josué. Y cuando José fue delante del pueblo, le dijo todo lo que Dios quería hacer y el pueblo le contestó, no te preocupes, Josué. Todo lo que tú digas vamos a hacer, le dijo. Lo único que nosotros queremos es que el Dios que estuvo con Moisés lo veamos en ti. En otra palabra, a nosotros nos hace fieles ver que Dios está hablando a través de ti. Si no escuchamos la voz de Dios a través de ti, si no la discernimos, no vamos a ser muy fieles contigo.
Entonces cuando sabemos discernir la voz de Dios, nos hacemos fieles. No estamos confundidos si es para acá o para allá. No, estamos bien unidos porque todos estamos entendiendo el mismo tono de voz. ¿Me están siguiendo, hermano? Me estoy dando a entender, familia. Ese tiempo de que yo estoy ahí, que no sé para dónde van, hermano, deje eso. Es tiempo de que usted se mezcle y usted afirme sus oídos. Y usted verá que aquí difícilmente va a progresar una rebelión aquí. Estoy buscando la cita exacta y para no ponerlo a leer mucho a ustedes. En el 20:19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí está un grupo que no le gusta escuchar la voz de Dios. Son aquellos que no les gusta que Dios le hable o se hacen los locos. Usted dirá, bueno, eso lo dijeron porque estaban asustados, porque había sonido de bocina. Eso es verdad. Pero la realidad es que no quisieron oír la voz de Dios. Y como en los tiempos que estamos viviendo, a veces sucede eso, que no nos gusta que Dios nos confronte. Está ese grupo de la voz de Dios que sale y decimos, no, yo no quiero escuchar eso, no. Ve tú a hablar con él y cuando tú vengas tú me dices qué es lo que él quiere. Entonces yo quería leerle ese otro renglón. Son aquellos que le tienen miedo a la voz de Dios. Ahora, ya no estamos en el Antiguo Testamento, como que la tierra se va a abrir y nos va a tragar. Yo creo que tienen miedo a la confrontación. Porque dice que la palabra de Dios es como un espejo. Que cuando sale, te pone en el espejo, hermano. Y ahí tú te ves como tú eres. Y cada vez que yo pienso en el espejo de la palabra, yo me veo sin ropa. Porque el que está desnudo no puede ocultar nada. El que está desnudo se ve completico como es. Te pone el espejo. Entonces tenemos miedo a que nos pongan el espejo. Pero una iglesia de Dios le gusta que Dios le ponga el espejo. Que le ponga el foco del Espíritu. ¿Sabe por qué? Cuando el espejo se te pone de frente sucede algo, que tú miras tus impurezas y ya eso es bendición. Te ponen el espejo de Dios y saben las áreas que necesitas de Dios. Dios te cubre. Entonces yo digo que el temor ahí era miedo, pero el temor ahora es que Dios me confronte. Dice, habla tú. Entonces ese grupo prefirieron que Moisés subiera. Dice que Dios le hablaba a Moisés y sonaba como voz tronante, como un trueno. Aleluya. Yo confieso que tengo una iglesia que les gusta escuchar la voz de Dios. Amén. Una cita más. Salmo 103. Aquí hay algo que ustedes conocen, que lo hemos repetido 1.000.000 de veces. 103, versículo 7. Dice aquí, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahí tienen dos tipos de creyentes. Uno que conoce los caminos de Dios, que oye la voz de Dios, que sabe los propósitos, el purpose de Dios. Y otro que nada más está detrás de las obras. ¡Wow! ¿Viste cómo me sentí yo? Aquello estaba maravilloso. Yo me sentí que estaba volando, hermano. La verdad que hay una unción ahí. Todo eso es bueno. Pero no saben para dónde va Dios. Ni por dónde va el corazón de Dios. Ni lo que ofende a Dios. Ni lo que le desagrada a Dios. Una vez que tú conoces los caminos de Dios, lo otro es importante, pero lo primero es superior, que acabo de decir. Porque Dios es sobrenatural. Entonces ahí habla de lo que sus caminos notificó a Moisés. Ahora no estamos en el Antiguo Testamento, donde había un Moisés que se iba adelante y hablaba con Dios. Ahora Cristo abrió el velo para todos. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No se conforme con las obras nada más. Busque el corazón de Dios. Busque lo que Dios ha determinado con nosotros como pueblo. Busque honrar a Dios en su relación. Y usted verá que usted va a estar bien ocupado. Y usted va a saber por dónde Dios va. Que es lo que me interesa para ser efectivos en el ministerio. El pueblo de Dios es un ejército ordenado, hermano. Eso de que cualquiera hace lo que quiere. Yo he escuchado personas que hablan de reino. Dicen,
Estamos en el reino de Dios. ¿Y sabe lo que me ha mostrado? Que el reino de Dios es una democracia. Ministro con mucho dolor y respeto. Para mí no le ha amanecido esto. Y entonces me muestran una democracia. Me dicen, aquí todo el mundo hace lo que quiere en este lugar. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo fomenta cosas. Y dice, ese es el reino de Dios. Y digo, óyeme. Y malos testimonios por aquí, y líos por allá. Cosas feísimas que no quiero mencionar en la predicación. Pero el reino de Dios no es una democracia. Es una teocracia. Una democracia es el gobierno del pueblo. Una teocracia es el gobierno de Dios. Dios habla y su pueblo lo sigue. Ese es el gobierno del cielo. Dios traza las pautas, tiene su propósito y nosotros lo seguimos. Así lo hizo con Moisés en el desierto. Así le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y no le dijo todo el plano, le dijo nada más sal. Porque quizás se le hubiera dicho todo el plano y dice, bueno, yo soy el arquitecto de esto. Y salió Abraham en fe y en el camino le fue mostrando lo que Dios quería hacer con él. Porque Dios es el que dirige. Con Moisés fue lo mismo. Lo sacó el pueblo y en el camino fue instruyéndolo. Y cuando se levantaban en contra de Moisés, Moisés decía, ¿por qué se enojan conmigo si es Dios que sacó este pueblo? Hubo un momento que le dijo a Dios, Señor, yo no saqué este pueblo para que tú quieras que yo lo lleve en mi regazo. Si tú me matas, me hace un bien, mátame, llévate a esta gente tú. Dice, ¿cuál es esa conversación? Dice la palabra que Jehová le dijo, Moisés, ¿has visto tu pueblo que sacaste? ¿Cómo se han apartado de mí? Dice Moisés, no, ese es tu pueblo. Tú fuiste que lo sacaste. Sí, no, ese pueblo, ese es tu pueblo. Porque ese era Cristo hablando. El Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Entonces, oye cómo lo convenció. Ese era Jesús. Y Jehová estaba enojado. Entonces le dijo Moisés, pero era Cristo. Señor, si tú matas a este pueblo aquí en el desierto, ¿qué van a decir las demás naciones? ¿Que tú lo sacaste para matarlo en el desierto? ¿Quién habla con Dios así, como aconsejándolo? Dime, solo Jesús. Aleluya. ¡Ay, cámara solo! Dime, ¿quién habla con Dios así como que lo aconseja? Es tremendo. Ese es el espíritu de la profecía, el de Cristo en Moisés. Ese es el que profetiza ahora. Entonces, esos detalles, esos conflictos que hacía Moisés allá arriba en el monte, el pueblo no lo sabía. Pero el pueblo lo que sabía nada más era de que hubiera maná, de que hubiera codornices, de que hubiera agua de la peña, nube de día y columna de fuego de noche. Pero Moisés era que sabía cómo estaba Dios. Y alguna le dijo, mira, te voy a coger a ti, te voy a meter en otro pueblo y voy a raer toda esta gente ahora mismo. Y se metió Moisés por el medio. Entonces eso era en el Antiguo Testamento, donde Moisés solamente sabía. Ahora no, ahora Cristo rasgó el velo para que tú oigas su voz, para que tú le conozcas. Y aunque ahora hay un gobierno en la iglesia y hay sacerdotes, en el sentido de los pastores y todo, pero hay un pueblo que le conoce, hay un pueblo que se suma, que es un levita, que busca el agua, que cuida las puertas, que está velando la gloria de Jehová, como aquellos querubines que estaban en el propiciatorio, que eran una sola pieza y velaban la gloria de Dios. Eran los celadores de la gloria de Dios. Los querubines donde la Shekinah de Jehová se manifestaba. Esos querubines que estaban así somos tú y yo. Porque ahora el propiciatorio es Cristo. Entonces, si todos celamos lo mismo, es fácil hacer la voluntad de Dios aquí en Queen, hermano. Necesitamos que Dios nos afine con la voz de Dios para que trabajemos juntos. Para que no perdamos el tiempo, para que no le demos oportunidad al enemigo, sino estamos unidos en la voz de Dios. Y Dios ha hablado por años en medio de nuestro hermano. Inspirémonos. Y algunos están ahora recibiendo. Y Dios te abre los oídos para caminar. Usted es una persona que Dios lo llamó sacerdote.
Ese tiempo de que Moisés, ve, habla tú con él. No, hermano, eso ya está totalmente erradicado. Ahora yo hablo con Dios. Ahora yo lo escucho, yo participo, yo soy parte. No sé si usted lo recibe o prefiere que le cuenten siempre. Eso no significa que usted no reconozca su autoridad, que el pastor no ore por usted. Lo que estoy diciendo es que su oído está abierto ya para discernir. Dios nos ayude en esto. Y ahora le voy a leer la última cita y terminamos. Salmo 25, este me gusta mucho. 25, 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí dice el 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Aleluya. Venga rapidito, hermano. Los ancianos aquí primero. Amén. Los líderes ministeriales, pónganse detrás de los ancianos así. O los diáconos, pónganse los diáconos acá, con líderes ahí. Y después los líderes así, en capas así. Y entonces todo el pueblo está detrás ahí. Ustedes saben por qué están ellos acá, más cerca, y estoy yo con ellos acá. Yo soy parte también. Porque una cosa es que el reloj de pulsera suyo esté marcando la hora mal. ¿Qué pasa si su reloj está marcando la hora mal? ¿Quién es el que se confunde? Usted mismo, ¿verdad? No confunde a nadie más. Pero si el reloj que está aquí de la plaza está marcando mal, confunde a todo el mundo. ¿No es así? El reloj de muñeca lo confunde a usted solo. Ahora, el reloj del parque, y resulta que tiene una hora atrasada, confunde a todas las personas que andan por ahí. Entonces yo digo que los ministros son reloj de plaza. Lo primero que deben estar claro en esto son estos, porque representan a Dios. Si este grupo de hombres, Señor, tú no les revelas tu voz aquí, Padre, yo soy incapaz. Yo no puedo hacer una reunión de 4 o 5 horas tratando de meterle por los oídos la voluntad tuya y lo que tú has hablado. Yo no puedo, soy incapaz. Tratar de revelar, de mostrar tu voluntad, de mostrar lo que tú dices. Por eso yo te pido que tú hoy abras los oídos. Son como Samuel, que han oído tu voz y corren. Hey, tú fuiste que hablaste. Así soy yo también. Yo me quiero incluir, Señor. Yo quiero hoy que tú abras nuestros oídos, porque tú tienes un propósito con el amanecer de la esperanza de Queens. Tú tienes un propósito con este pueblo, y el diablo va a intentar dividirnos, hacernos daño, traer confusión. Pero si estamos bien plantados en la voz que escuchamos, no van a poder decir, es Moisés que me tiene así, es Aarón. No, hermano, yo estoy aquí porque la voz de Dios es clara y yo sé para dónde Dios quiere que vayamos. Por lo tanto, no trate de sacarme de lo que es la voluntad de Dios. Señor, ahí te presento ese pueblo que está detrás de nosotros. Este pueblo que ahora está ahí, pero mañana van a ser líderes acá. Porque tú vas a traer un pueblo muy grande que vamos a tener que atenderlo. Y tú vas a coger muchos líderes, personas que están aquí, las vas a traer acá. Señor, en el nombre de Jesús, yo me uno a esta oración. Yo quiero, cuando tú llames, decir, es Jehová el que está llamando. Cuando tú hables en una reunión, decir, oyeron la voz de Dios, lo clara y precisa que fue. Yo quiero, Señor, hacer separación de la humanidad de los vasos y la esencia de tu palabra. Que los profetas no tengan que decir, no mires el vaso. No, porque nosotros no vamos a mirar el vaso. Vamos a discernir lo que sale de ese vaso, de tal manera que va a ser fácil ejecutar la voluntad tuya. Fácil es estar unidos. Fácil las reuniones para hacer lo que hay que hacer. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, mi oración delante de ti, Padre, ahora mismo,
Señor, yo confieso que eres tú a través de mí orando. Y te oro por los líderes de esta casa. Ponte la mano en los oídos ahora. Yo voy a soplar 3 veces. La tercera vez te destapan los oídos ahí. Señor, en el nombre de Jesús, soplo para que nuestros oídos sean destapados y escuchar tu voz, discernirla claramente. En el nombre de Jesús, soplo sobre ti. En el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre. Abre tus oídos, mi hermano. Señor, yo te oro que nos des corazón entendido. Ponte la mano en el corazón. Corazón entendido para discernir tu voluntad. Corazón entendido para saber seguir tu propósito en medio nuestro. De tal manera que al sentarnos a hablar y comenzar a recordar los mensajes y los sueños y las revelaciones que tú das, digamos todo, wow, indiscutiblemente, que Dios va por este lugar. Y estemos todos de acuerdo en aquello, Señor. Va a ser muy fácil. Padre, yo lo soplo. Recibe un corazón entendido. Ahora póngase un dedo así en el oído. Diga, recibe oído dócil. Ahorita Dios te destapó los oídos. Ahora te da oído dócil para recibir razones de sabiduría. Jehová te hace crecer. Jehová, mira, yo estoy viendo una visión como cuando, bueno, yo tengo que hacerlo como ovejitas que están pastando todas con la cabeza hacia abajo. Y de pronto el buen pastor da la voz y hacen esto. Así van a hacer ustedes, hermano. Miren para acá así. Cuando Dios hable, entendidos en su voz. Nuestras reuniones no van a ser para discutir, sino para tirarnos de cabeza y decir, heme aquí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Donde tú digas, iremos. Y este pueblo, un pueblo de corazón entendido, bien definido en la voluntad de Dios. Sobre ti estas palabras yo me las llevo y tú te las llevas. Estos son los 70 que diste en el desierto para hacer su voluntad. Muéstrame, Señor. Hermano, tú te vas hoy con tus oídos destapados, porque lo que oramos sobre los líderes viene sobre la iglesia. Tú eres y serás una iglesia conocedora de la voluntad de Dios, conocedora de la voz de Dios. Jehová hoy te da discernimiento. Tú vas a ver cosas que tú no veías antes. Jehová te lo da hoy. Gracias, Señor. Por lo demás, yo levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga. Ve contento a tu casa. Llévate la bendición en el nombre poderoso de Jesucristo.